La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, ya pasado la mitad del mes de noviembre y ya cada vez más cercano el tiempo de Adviento. De hecho, este será el último programa del tiempo ordinario. Vamos a repasar las principales celebraciones del año litúrgico que tendrán lugar a lo largo de estos días, para después seguir profundizando en esos números de la ordenación general de la liturgia de las horas referentes a laudes y vísperas, y quizá nos dé tiempo a comenzar a atisbar ya los números referidos al oficio de lectura. Como siempre, vamos a comenzar poniéndonos en la presencia de Dios y vamos a ponernos en oración con el Evangelio de ayer domingo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». Él dijo: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes, y hermanos y amigos, os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas». Ayer domingo se nos presentaban esos signos del tiempo. Delante del templo y de su magnificencia, Jesús anuncia su destrucción. Entonces es preguntado sobre el cuándo y el cómo, sobre los signos de lo último. Los textos escatológicos son ya propios del final del año litúrgico y se refieren a la parusía del Señor. La perícopa evangélica de hoy continuará el primer domingo de Adviento.
Jesús resucitado no llena únicamente el presente, sino también el futuro absoluto. La profecía de Malaquías que ayer escuchábamos cierra el Antiguo Testamento. Después del juicio y de la noche aparecerá el sol que viene del oriente. Él es el Mesías, vendrá en la gloria de su reino. El Señor no ha querido revelarnos el final de la historia de su salvación, solo anuncia a la generación que vio la destrucción del templo y a todas las generaciones cristianas que conocerán crisis, mundos que cambian, los horrores de la guerra, las persecuciones y la humillación de sus discípulos. No se refiere a un tiempo concreto, sino al marco existencial en el cual viven los cristianos en todo tiempo. Tanto la profecía como el Evangelio nos exhortan a la perseverancia, a aguantar ante la venida del día del Señor. San Agustín, comentando el Salmo que escuchábamos ayer, predicaría que Él vendrá, lo queramos o no. El hecho de que no venga ahora no significa que no haya de venir más tarde. Vendrá y no sabemos cuándo, pero si nos haya preparados, en nada nos perjudica esta ignorancia. Mientras esté en el mundo presente, los cristianos deberán perseverar en la fe y deberán dar testimonio de la fe. Solo perseverando se salva la vida. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Tampoco deben tener miedo. Los discípulos quedan alertados para no confundir a los que se presenten como salvadores, como Mesías del mundo. Muchos vendrán, dice Jesús, usurpando mi nombre. El Papa Benedicto XVI predicaba: la Iglesia desde el inicio, recordando esta recomendación, vive en espera orante del regreso de su Señor, escrutando los signos de los tiempos y poniendo en guardia a los fieles contra los mesianismos recurrentes que de vez en cuando anuncian como inminente el fin del mundo. En realidad, la historia debe seguir su curso, que implica también dramas humanos y calamidades naturales. En ella se desarrolla un designio de salvación que Cristo ya cumplió en su encarnación, muerte y resurrección. La Iglesia sigue anunciando y actuando este misterio con la predicación, la celebración de los sacramentos y el testimonio de la caridad. Que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama. Hoy, 17 de noviembre, hacemos memoria de Santa Isabel de Hungría, religiosa, hija de Andrés, rey de Hungría. Nació en el año 1207. Todavía niña fue dada en matrimonio a Luis, príncipe de Turinga, del que tuvo 3 hijos. Vivía entregada a la meditación de las cosas celestiales, y tras la muerte de su esposo, abrazó la pobreza y erigió un hospital en la que ella misma servía a los enfermos. Murió en Marburg en 1231. Su director espiritual, Conrado de Marburg, escribió al Papa, diciendo de ella: amo a Cristo en la persona de los más pobres. Diles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Mañana 18 de noviembre podremos celebrar la memoria libre de la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo. La primera de ellas, la de San Pedro, fue edificada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de San Pedro en la colina del Vaticano, y al deteriorarse por el paso de los años fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrada en este mismo día de su aniversario. La otra, la de San Pablo,
fue edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano en la Vía Ostiense. Después de quedar aniquilada por un lamentable incendio, fue reedificada en su totalidad y dedicada el 10 de diciembre. Con su común conmemoración se quiere significar de algún modo la fraternidad de los apóstoles y la unidad de la Iglesia. Que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decidle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Y este viernes celebraremos la memoria obligatoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Al día siguiente de la dedicación de la Basílica de Santa María la Nueva, construida junto al muro del antiguo Templo de Jerusalén, se celebra la dedicación que de sí misma hizo a Dios la futura Madre del Señor, movida por el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su concepción inmaculada. Se hace así memoria del gran don que de sí misma hacía en cuerpo y alma la Virgen María. Es una de las 12 fiestas dedicadas a María en la liturgia oriental. Este día se invocará a María en esa liturgia oriental como fuente incesante del amor, templo espiritual de la santa gloria de Cristo nuestro Señor. Es una fiesta que surgió en el año 543 y que permanece hasta el día de hoy. La contemplación del icono oriental de María en la presentación es un icono bellísimo. María es ofrecida ante sus padres al templo del Señor, ese don que María hace de ella, de toda ella, para alabanza divina. Que te conoce y que toma de tu vida lo peor, que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan a la fuente. El sábado celebraremos la memoria obligatoria de Santa Cecilia, virgen y mártir, que es venerada desde muy antiguo en la Iglesia de Roma. Se venera en la Basílica en el Trastevere y en el cementerio de Calixto en la Vía Apia. Se cree que Cecilia era una joven romana noble que padeció durante la persecución de Alejandro Severo hacia el año 230 durante el papado de Urbano I. Su pasión fue muy conocida y divulgada, pero ya los volandistas afirmaban que era algo legendario. Por consiguiente, es muy poco lo que se puede afirmar sobre la santa. Es probable una identificación de la mártir con la titular de la Basílica del Trastevere. Su nombre se incluye secularmente en el canon romano. La Iglesia celebra en ella los dones de la virginidad y del martirio. Ambos resplandecen en la pureza de la fe vivida y testimoniada. La equívoca frase del relato apócrifo: al son de instrumentos de tortura, la Virgen cantaba en su corazón únicamente al Señor, fue decisiva para ser invocada como patrona de la música, ya desde finales de la Edad Media. Consta que su memoria litúrgica en el día del 22 de noviembre se celebraba ya en el año 545. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decidle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que
decirles que existe Dios. Y el próximo domingo, el día 23 de noviembre, será ya el último domingo del tiempo ordinario, en el cual celebraremos la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. A Él el poder, la gloria y la majestad para siempre, por los siglos de los siglos. Terminará un año litúrgico, el año llamado C, y comenzará un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento y el ciclo A. Querría compartir con vosotros un texto del Papa Pablo VI, rezado en Manila en el año 1970, un día 29 de noviembre. Dice así el Papa Pablo VI: Tú eres el Cristo, Hijo del Dios vivo. Tú eres el revelador del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, el fundamento de todo. Tú eres el Maestro de la humanidad, tú eres el Redentor. Naciste, moriste y resucitaste por nosotros. Tú eres el centro de la historia y del mundo. Tú eres quien nos conoce y nos ama. Tú eres el compañero y amigo de nuestra vida. Tú eres el hombre del dolor y de la esperanza. Tú eres aquel que debe venir y que un día será nuestro juez. Y así esperamos nuestra felicidad. Nunca acabaría de hablar de ti. Tú eres luz y verdad, más aún. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega. Tú eres el rey del nuevo mundo. Tú eres el secreto de la historia. Tú eres la clave de nuestro destino. Tú eres el mediador, el puente entre la tierra y el cielo. Tú eres por antonomasia el Hijo del Hombre, porque eres el Hijo de Dios eterno e infinito. Tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro mayor bienhechor. Tú eres nuestro libertador. Tú eres necesario para que seamos dignos y auténticos en el orden temporal y hombres salvados y elevados al orden sobrenatural. Amén. No llevéis alforja, no llevéis dinero, id por los caminos con paso ligero, anunciad al pobre el Evangelio. En el pasado programa del 3 de noviembre iniciábamos ese capítulo segundo de la ordenación general de la liturgia de las horas, en el cual nos íbamos introduciendo en la estructura de las horas, de laudes y de vísperas. Nos habíamos quedado a mitad del punto donde se explicaba la estructura de laudes. Vamos a recordar que se nos había dicho que tanto laudes como vísperas comenzaban con la invocación Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Después el himno que nos ayudaba a introducirnos poco a poco en la alabanza divina y que era un elemento importante que se recomendaba que pudiera ser cantado. Y después entrábamos ya propiamente en la salmodia. Recordad que hablábamos de que tenían una estructura peculiar los salmos de laude que pertenecían a la serie de laudate y los salmos de vísperas, que eran unos salmos más de acción de gracias. Los salmos de la mañana estaban estructurados en torno a un salmo, un cántico siempre del Antiguo Testamento y después otro salmo, mientras que la salmodia de vísperas por la tarde constaba de 2 salmos en primer lugar, o un salmo largo dividido en 2 partes, y después un cántico que era siempre del Nuevo Testamento. Por último veíamos que terminada la salmodia tenía lugar la lectura, que podía ser breve o bien más extensa. Vamos a escuchar el número 45.
El número 45 dice así: la lectura breve está señalada de acuerdo con las características del día, del tiempo o de la fiesta. Deberá leerse y escucharse como una verdadera proclamación de la palabra de Dios, que inculca con intensidad algún pensamiento sagrado y que ayuda a poner de relieve determinadas palabras a las que posiblemente no se presta toda la atención en la lectura continua de la Sagrada Escritura. Las lecturas breves son distintas en cada uno de los días en que se divide el Salterio. En este número 45 veíamos la lectura breve y en el siguiente, en el 46, veremos esta posibilidad de una lectura bíblica más extensa de la palabra de Dios. En este número dedicado a la lectura breve se nos hace constar que la lectura breve está escogida siguiendo las características del día litúrgico, es decir, no será la misma durante los tiempos de Adviento, que tendrá unos rasgos propios, ni durante el tiempo de Navidad, la cincuentena, o el Pascual o el tiempo de Cuaresma. Durante el tiempo ordinario se nos indicaba que cada uno de los días en los que se divide el Salterio, son 4 semanas, cada uno de ellos tiene una lectura breve asignada. Es decir, durante el tiempo ordinario, en el devenir de las semanas, volveremos a escuchar cada 4 semanas la misma lectura. Por ejemplo, un lunes de la segunda semana o un miércoles de la cuarta semana. Es siempre la misma lectura breve. Son breves pensamientos que nos ayudan a poner en actitud y a recordar algunos textos de la Sagrada Escritura. Son pensamientos sagrados, pues siempre serán lecturas bíblicas que nos ayudan a tener en cuenta algún detalle. Nunca será un texto del Evangelio. Siempre serán textos del Antiguo o del Nuevo Testamento, pero nunca, en este caso, la lectura evangélica. Sin volver jamás la vista hacia atrás. El número 46 afirma que hay libertad para hacer una lectura bíblica más extensa, principalmente en la celebración con el pueblo, tomándola o del oficio de lectura o de las lecturas de la misa, eligiendo principalmente aquellos textos que por diversas razones no se hubieran leído. Nada impide que se elijan algunas veces otra lectura más adecuada al caso, conforme a los números 248, 249 y 251. Entierren a sus muertos, mira cómo viene sufriendo mi pueblo. Mira cómo viene sufriendo mi pueblo. Se nos indica que hay diversas posibilidades para esta lectura bíblica más extensa, especialmente recomendada cuando laudes o vísperas se celebran con la participación del pueblo, y como es posible que sea el único momento oracional con el pueblo, se indica, pues podría cogerse una de las lecturas, la primera lectura de la celebración de la Eucaristía, para que los fieles se alimenten con mayor abundancia de la palabra de Dios. Esto solo tendría sentido cuando no se va a celebrar la Eucaristía. O también se indica, puede cogerse la lectura bíblica del oficio de lecturas. A veces se puede escoger otra lectura bíblica más adecuada. Para ello lo veremos ya al final de este ciclo de programas sobre la liturgia de las horas en los números 248, 249 y 251. Yo estaré siempre con vosotros. Pero yo estaré siempre con vosotros. El número 47 indica que en la celebración con el pueblo puede tenerse una homilía ilustrativa de la lectura precedente si se juzga oportuno.
En la recitación individual o en la recitación comunitaria en los monasterios no suele ser algo necesario, evidentemente, que haya homilía, pero en las celebraciones con el pueblo puede venir muy bien ese espacio para poder explicar la palabra de Dios que se ha proclamado, poder explicar algún salmo para que los fieles conozcan mejor y profundicen en aquello que se está celebrando. El número 48 afirma: igualmente, si se juzga oportuno, puede dejarse también un espacio de silencio a continuación de la lectura o de la homilía. La ordenación general de la liturgia de las horas está en consonancia con la ordenación general del misal romano, que también prevé estos espacios de silencio sagrado que ayudan a los fieles a que la palabra de Dios cale y profundice, o que esa idea que se ha sacado de la lectura escuchada pueda guardarse más profundamente en el corazón. No es nunca estos silencios en la liturgia silencios vacíos, sino que están llenos del Espíritu Santo, que hace resonar su voz en medio de nosotros. El número 49 afirma: como respuesta a la palabra de Dios, se ofrece un canto responsorial o responsorio breve, que puede omitirse si se juzga oportuno. En su lugar pueden tenerse otros cantos del mismo género y función, con tal que hayan sido debidamente aprobados por la Conferencia Episcopal. En el volumen de la liturgia de las horas se nos ofrece, como respuesta a esa lectura breve, un responsorio o un canto responsorial que ayuda a coger algunas frases bíblicas y a volverlas a repetir como una manducación para una mayor profundización. Este responsorio, por lo común, se ha de ejecutar, aunque podría omitirse si se juzga oportuno, y en su lugar podría haber otros cantos de un género similar que hayan sido aprobados, no cantos cualquiera, sino cantos aprobados para este fin por las conferencias episcopales. Vamos a meditar todo lo que hemos escuchado con este bello canto: alaba, alaba alma mía al Señor. Amor
Buenas tardes. Hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado. Hemos estado escuchando este bello canto, Alaba, alma mía, a Dios con todas tus fuerzas. Es lo que procuramos siempre en la liturgia de las horas, la alabanza a Dios, reconociendo tantos bienes que de Él hemos recibido. Estábamos escuchando y profundizando en los números de ese capítulo 2 de la ordenación general de la liturgia de las horas y estábamos viendo la estructura de laudes y vísperas. Nos habíamos quedado en la lectura breve y en su responsorio. Pasamos al número 50 sobre el cántico evangélico que dice así. Seguidamente se dice con solemnidad el cántico evangélico con su correspondiente antífona. En las laudes será el cántico de Zacarías, Benedictus, y en las vísperas el cántico de la Virgen María, Magnificat. Tales cánticos que la Iglesia romana ha empleado y ha popularizado a lo largo de los siglos expresan la alabanza y acción de gracias por la obra de la redención. Las antífonas, correspondientes al cántico de Zacarías y al cántico de la Virgen María, están señaladas de acuerdo con las características del día, del tiempo o de la fiesta. Alabad, siervos de Dios, aleluya. Alabad el nombre de Dios, aleluya. Bendecid el nombre de Dios, aleluya. Aleluya. Desde ahora y por siglos sin fin, aleluya. De la aurora al ocaso del sol, aleluya. Nombre de Dios, aleluya, aleluya. De todos los pueblos se eleva al Señor. Y llegamos a uno de esos momentos cumbres de la liturgia de las horas en laudes y en vísperas, que es el cántico evangélico, es decir, la proclamación del mismo texto del Evangelio. No hemos escuchado el Evangelio ni en la salmodia ni en la lectura breve, sino ahora. Y lo hacemos con esas palabras de los grandes orantes, de la Virgen María y de Zacarías. Serán el cántico de la mañana, el cántico del Benedictus, de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y al caer el sol, cada tarde, el cántico de María, el Magnificat. Qué importante que sepamos estas oraciones de memoria, todos los cristianos, aunque no recemos laudes o vísperas. ¿Qué nos costaría rezar por la mañana el Benedictus? ¿Qué nos costaría unirnos por la tarde a la acción de gracias de la Virgen María y rezar el Magnificat, aunque no podamos rezar laudes o vísperas por completo? Son los textos de los grandes orantes. Expresan la alabanza y la acción de gracias por la obra de la redención realizada en favor de la humanidad y en favor de cada uno de nosotros. Al Espíritu Santo, aleluya, es Dios que reina sin fin, aleluya, por los siglos eternos, amén, aleluya. El número 51 dice así: terminado el cántico en las laudes, se hacen unas preces para consagrar a Dios el día y el trabajo. En las vísperas, las preces son de intercesión. El nombre de Dios, aleluya, bendecid el nombre de Dios, aleluya, aleluya, desde ahora y por siglos sin fin, aleluya. Este número escueto nos indica que hay preces, tanto en laudes como en vísperas, pero nos indican una característica fundamental y que tantas veces tenemos olvidada. Yo os invito a que a partir de ahora os fijéis cómo están compuestas las preces de laudes y cómo están compuestas las preces de vísperas. A veces decimos preces, peticiones sin más, de cualquier tipo, pero no, la liturgia nos enseña a que dentro de la misma jornada, por la mañana, las peticiones a Dios serán para consagrar a Dios el día y el trabajo, mientras que las peticiones, las preces de la tarde, son de intercesión, y la ordenación general de la liturgia de las horas nos remite a los números 179,
193 que escucharemos más adelante. El número 52 afirma que a continuación de dichas preces o intercesiones, todos recitan el Padre Nuestro. Dad siempre gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno. Siempre después de las peticiones vienen el rezo del Padre Nuestro, esas 7 peticiones con las cuales el Señor nos ha enseñado a orar, con lo cual podríamos decir que esa súplica continúa con esas 7 peticiones del mismo Jesús. El número 53 nos dice que una vez recitado el Padre Nuestro, se dice inmediatamente la oración conclusiva, que figura en el Salterio para las ferias ordinarias y en el propio para los demás días. En otras oraciones, a lo largo del día, se nos dirá que antes de esa oración el sacerdote dirá oremos, pero fijaos que en laudes y vísperas directamente se dice la oración, porque esa invitación a orar ya se ha hecho en la introducción de las preces. Por eso directamente en estas horas, laudes y vísperas, se dice directamente la oración colecta conclusiva de la oración que se indica según el día litúrgico correspondiente. El número 54 indica que finalmente, si preside un sacerdote o un diácono, despide al pueblo con el saludo «El Señor esté con vosotros» y la bendición como en la misa, añadiendo después «podéis ir en paz», con la respuesta «demos gracias a Dios». Si el que preside no es un ministro ordenado, y en la recitación individual se concluye «El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna». La conclusión de la hora de laudes o de víspera será distinta si la preside de forma comunitaria un ministro ordenado o si es un laico. Si es de forma comunitaria y hay un sacerdote o un diácono, dirá el saludo «El Señor esté con vosotros» y añadirá la bendición y el «podéis ir en paz», mientras que si el que preside no es un ministro ordenado o es en la recitación individual, se termina con esa frase con la cual pedimos la bendición del Señor. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a adentrarnos también en algunos de los primeros números dedicados al oficio de lectura. No entraremos en su estructura, sino que nos quedaremos en estos primeros números introductorios que nos explican esta oración. El número 55 dice así: el oficio de lectura se orienta a ofrecer al pueblo de Dios y principalmente a quienes se han entregado al Señor con una consagración especial, una más abundante meditación de la palabra de Dios y de las mejores páginas de los autores espirituales, pues si bien es verdad que en la misa diaria se lee ahora una serie más rica de lecturas bíblicas, no puede negarse que el tesoro de la revelación y de la tradición contenida en el oficio de lectura es de gran provecho espiritual. Traten de buscar estas riquezas, ante todo, los sacerdotes, para que puedan transmitir a otros la palabra de Dios
que ellos han recibido y convertir su doctrina en alimento para el pueblo de Dios. Es mi salvación, mi alegría y mi gloria. Los leccionarios promulgados después del Concilio Vaticano II nos dan una mayor abundancia y variedad de la palabra de Dios. No obstante, como ya hemos explicado, está el ciclo dominical, más general y más fácil de entender, el ciclo ferial, en el cual se leen casi todos los pasajes de la Escritura, excepto algunos más complejos, y en el oficio de lecturas, en los cuales se hace una lectura sistemática de la palabra de Dios sin apenas omitirse pasajes bíblicos. Por eso es importante, para una mayor profundización en la palabra de Dios, poder orar con el oficio de lecturas. El número 56 dice así: la oración debe acompañar a la lectura de la Sagrada Escritura, a fin de que se establezca un coloquio entre Dios y el hombre, puesto que con Él hablamos cuando oramos y lo escuchamos a Él cuando leemos los divinos oráculos. Por ello el oficio de lectura consta también de salmos, de un himno, de una oración y de otras fórmulas, para que tenga carácter de verdadera oración. El oficio de lecturas no será sólo una lectio, una lectura continua de la palabra de Dios, sino que para tener ese carácter de oración y de diálogo con Dios se ponen también un himno, unos salmos iniciales, para que se pueda profundizar más profundamente en ese diálogo entre Dios y los hombres. Aquí el silencio también será fundamental para poder profundizar y establecer ese coloquio personal corazón a corazón entre nuestro corazón y el de Dios, y poder bucear y entrar más profundamente en sus entrañas. La próxima semana será ya la última del tiempo ordinario, y hay un texto importante para que podáis escuchar en sus diversas versiones musicalizadas, que también se puede emplear como himno para la liturgia de las horas, de laudes, de vísperas y del oficio. Está en el apéndice y es el himno Dies Irae, Dies Illa. Os invito a que lo escuchéis, a que cojáis una buena traducción y que os ayude a profundizar en esa última semana del año litúrgico, en esa espiritualidad
que es más propia. El próximo lunes 24 celebraremos la memoria obligatoria de los santos Andrés Dũng-Lạc, presbítero, y compañeros mártires, el trabajo de la evangelización en Vietnam llevado a cabo desde inicios del siglo XVI y consolidado con los primeros vicariatos apostólicos del norte y del sur. En 1659 ha tenido en el transcurso de los siglos un admirable desarrollo. Actualmente las diócesis son 25 y los católicos son aproximadamente 6 millones, el 10% de la población. Este resultado se debe a que desde los primeros años la semilla de la fe se ha mezclado en el territorio vietnamita con la abundante sangre de los mártires, tanto del clero misionero como del clero local y del pueblo cristiano. Juntos han soportado las fatigas del trabajo apostólico y han afrontado incluso la muerte por dar testimonio de la verdad evangélica. La historia religiosa de la Iglesia vietnamita señala que han existido un total de 53 edictos durante más de 2 siglos, que han decretado persecuciones contra los cristianos, una más cruel que otra. Son alrededor de unas 130.000 las caídas por todo el territorio nacional, 130.000 los que han derramado su sangre por Cristo en Vietnam. Entre esta multitud se han conservado la memoria de 117 mártires, de los cuales Andrés Dũng-Lạc es el primero de la lista. Algunos son misioneros, pero la gran mayoría son cristianos laicos del lugar. Pidamos al Señor por aquellas iglesias ahora florecientes, una tierra regada por la sangre de tantos mártires. El Papa San Juan Pablo II los canonizó a todos en 1989 e introdujo su memoria obligatoria en el calendario litúrgico universal de la Iglesia. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, ten piedad de nosotros. El martes 25 de noviembre podremos celebrar la memoria de Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, que según la tradición fue una virgen de Alejandría, dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del monte Sinaí, en el actual Egipto. Y el próximo domingo comenzaremos ya el tiempo de Adviento. Lo haremos pidiendo esa venida del Señor. Comenzaremos así el nuevo año cristiano. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Esta tarde les ha acompañado en el programa, en el micrófono, el Padre Carlos Pérez Criado. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario en el email del programa, la liturgia Dios con nosotros @radiomaria.es. Saludos especialmente a Marco, a Pedro, a Antonio, a Asun, a Isabel, a Lola, a María y a Marisa. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María,
También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad y dentro de 2 semanas nos encontramos nuevamente. Terminamos el programa encomendándonos a la Virgen María. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame. La liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado.